Good afternoon. Buenas tardes. If we've not met before, my name is Drew. Si no nos hemos conocido antes, me llamo Drew. I'm on the pastoral team here at River Oaks. Soy parte del equipo pastoral aquí en River Oaks. And if you are a guest with us today, Y si usted nos está visitando el día de hoy, let me say a special welcome to you. quiero darle una especial bienvenida a usted. And if you are looking for the perfect Y si church, usted está buscando a la iglesia perfecta, you have not found it no la ha encontrado, because we are not perfect. porque no somos perfectos. But we are imperfect people Somos personas imperfectas working to worship a perfect God. adorando a un Dios perfecto. River Oaks is one church River Oaks es una sola iglesia with 3 campuses or congregations con 3 congregaciones o campus serving in different que contexts. estamos sirviendo en diferentes contextos. Last month, El mes pasado, one of our campus pastors uno de nuestros pastores de un campus at the Elkhart campus, en el campus de Elkhart, Pastor Scott Pastor Matthews, Scott Matthews, resigned, presentó su renuncia, which created a domino effect lo que creó un efecto dominó of pain and hurt in our church, de dolor y quebrantamiento en nuestra iglesia, which led to last week lo que causó que la semana pasada a group of former staff of our un church grupo de ex empleados de la iglesia publicly calling for my resignation as lead pastor. públicamente demandaban mi renuncia como pastor de la iglesia. Remember, we're not perfect. Recuerde, le dije, no somos perfectos. So our elder team has called in a Christian consulting firm Entonces nuestro equipo de ancianos ha llamado una consultoría cristiana. from Philadelphia, Pennsylvania, Este grupo viene de Pensilvania to do an analysis or an investigation of our church, para realizar un análisis o una investigación de lo que está pasando, to discover what is true para descubrir qué es lo que es verdadero and help find a path towards healing for our church. y ayudarnos a descubrir un camino hacia la restauración en nuestra iglesia. Billy Dunn is our lead consultant. Billy Dunn es el consultor principal. He specializes in organizational leadership. Él se especializa en liderazgo organizacional. He is a pastor, Es un pastor, a seminary professor, profesor de seminario and has worked with over 400 churches in similar y situations. ha trabajado con más de 400 iglesias que han pasado por situaciones similares. His colleague that'll be coming in with him Y su colega que va a venir con él is a Christian man es un hombre cristiano who has his own legal firm. quien es dueño de su propia firma de abogados, He is a lawyer es abogado, who specializes in labor law. quien se especializa en derecho laboral. During this investigation, Durante esta investigación, I have agreed to go on paid administrative leave. yo he estado de acuerdo en irme con una licencia de ausencia pagada. Please know that I'm not being forced to do this. Quiero que sepan que no me están obligando a hacer esto I'm not doing it begrudgingly. y no lo estoy haciendo de mala manera, de mala gana. In fact, I was able to be a part of the initial conversation that led to the idea. De hecho, fui parte de la conversación inicial que nos llevó a esta idea. My wife, Bree, and I are at peace with this decision Mi esposa Bree y yo tenemos paz con esta decisión because I am tired. porque estoy cansado. This summer, during our summer series, I preached a message Durante el verano, nuestra serie de veranos, compartí un mensaje about what God is teaching me in my weariness. acerca de lo que Dios me estaba mostrando en mi cansancio. And here we are in October, Y aquí estamos en octubre, 3 months later, 3 meses después, and I am no less tired than I was then. y no me siento menos cansado de lo que estaba entonces. I am out of steam. Se me han acabado las fuerzas I am emotionally shot. y emocionalmente estoy mal. My family and I, we're not going anywhere. Mi familia y yo no nos vamos a ir a ningún otro lugar. We've still been welcome to worship here at River Oaks. Seguimos siendo bienvenidos a adorar aquí en River Oaks. But I'm looking forward to an extended time of reflection, Pero estoy con anticipación de ver este tiempo para reflexionar, of healing and coaching, para sanar, para recibir coaching and personal development. y desarrollo personal. During this investigation, Durante esta investigación, I'll still be meeting with our pastoral coach, Newt Larson. seguiré reuniéndome con nuestro coach pastoral, Larson. I will be meeting with a professional counselor, Me voy a estar reuniendo con un consejero profesional
and other people who I love and trust, y otras personas a quienes amo y en quien confío, including our former Goshen campus pastor, Scott Tilley. incluyendo al que fue pastor aquí también, Pastor Scott Tilley. But what I am looking forward to the most Y a lo que realmente estoy ansioso de is spending time with my family. es el pasar tiempo con mi familia, Over the last month, I've not been home very much. porque en el último mes no he estado mucho tiempo en mi casa. I've been mentally checked out when I am, Y cuando estoy mentalmente en otro lado and so I'm looking forward to having dinner with my kids y realmente tengo ganas de cenar con mi familia y con mis hijos. and coaching my son Brody's basketball team. Y ser coach del equipo de baloncesto de mi hijo, Brody. I can assure you that during my 5 years as lead pastor here, Puedo asegurarles que durante mi tiempo como pastor principal, 5 años aquí en River Oaks, I've always led with the best intentions, siempre he liderado con la mejor intención. to love my family Amar a mi familia and to honor God. y honrando al Señor. But I confess that I've not always demonstrated that heart. Pero confieso que no siempre he demostrado ese corazón. In the not too distant past, through this process, Recientemente, durante este proceso, in moments of anger and en frustration, momentos de enojo y de frustración, I have said things behind closed doors that I shouldn't have, he dicho cosas detrás de puertas cerradas que no debía haber dicho, that have only caused more hurt and division. que han causado más división. And for that, I am sorry. Y por eso estoy arrepentido y lo siento. Jesus says in Matthew 12 Jesús dice en Mateo 12 that out of the overflow of our heart, our mouth speaks. que de la abundancia del corazón habla la boca, That out of the overflow of my heart, my mouth speaks. que de la abundancia de mi corazón habla mi boca. And so I confess that right now my heart needs time to heal. Y confieso que en este momento mi corazón necesita sanar. And that is true of all of us. Y eso es cierto para todos nosotros, That the fruit of our lives, porque el fruto de nuestra vida, what we say and what we do, lo que hacemos y lo que decimos, shows what's in our hearts. demuestra lo que está en nuestro corazón. And so let me encourage and challenge you Así que permítame animarle y desafiarle to be gracious and to be kind, para que mostremos gracia y que seamos amables, to be honorable and loving, que honremos y que seamos amorosos, to be forgiving and to be humble. para perdonar también y ser humildes. Be quick to listen. Vamos a ser prontos para escuchar Be slow to y speak vamos a ser tardos para hablar and be slow to get y angry. vamos a tardarnos en enojarnos. Because in doing that, we will honor Jesus. Porque al hacer eso vamos a honrar a Jesús And we will honor his testimony in our church. y vamos a honrar su testimonio en nuestra iglesia. I can tell you that our elders are doing the best that they can, Quiero que sepan que el equipo de ancianos están haciendo su mejor trabajo, but this is a complicated, messy, and painful pero situation. esta es una situación muy dolorosa y complicada. So keep trusting God. Así que sigamos confiando en el Señor. Pray for the team that's coming in, Por favor, oremos por el equipo que va a venir, that God would give them supernatural wisdom, para que Dios les dé sabiduría sobrenatural, clarity and discernment, claridad y discernimiento, and that God would speak through them to us. y para que Dios pueda hablarnos a nosotros a través de ellos, And that then he would give us courage to submit to whatever he y says para que nos dé el valor de someternos a lo que Él nos está hablando and walk in obedience. y podamos caminar en obediencia. I don't know where this process is going to end up. Yo no sé cómo va a terminar este proceso, I don't know what the days, weeks, or months ahead will hold. no sé lo que nos esperan en los próximos días, semanas y meses, But here's what I know as we continue our series, Blessed and Broken, pero esto es lo que sí sé mientras continuamos en nuestra serie Bendecido y Quebrantado, is that our brokenness breaks the heart of God. es que nuestro quebrantamiento quiebra, rompe el corazón de Dios. What we saw at the beginning of Genesis Lo que nosotros vimos al principio de Génesis was that God created everything for purpose and on purpose. fue que Dios creó todo con propósito y le dio un propósito. He created not only the things that we can see, he created what we cannot see. Y Él no solamente creó las cosas que podemos ver, sino aquellas que no podemos ver. He created a good order and structure for us to live inside of, Él creó orden y estructura para que podamos vivir en ellos. that he shows us in the Word of God. Y eso nos lo muestra en la palabra de Dios. And he tells us that
that if we live inside of this order, we will be blessed. Y nos muestra que si vivimos dentro de ese orden vamos a ser bendecidos. But if we live outside of his order, we will be broken. Pero si vivimos fuera de ese orden vamos a ser quebrantados. And it doesn't take long for Adam and Eve, the first humans, to break God's command. Y la verdad es que no tomó mucho tiempo para que Adán y Eva rompieran los mandamientos de Dios. And the moment they disobey God, sin enters the world. En el momento en el que ellos desobedecieron a Dios, el pecado entró al mundo. And the good creation that God intended is broken by sin. Y lo que Dios había creado bueno fue quebrantado por el pecado. And from that moment on and for the rest of the Bible, Y desde ese momento, a través de la Biblia, and even in our lives today, y aún así en nuestras propias vidas el día de hoy, we see a cycle of blessing and brokenness vemos un ciclo de bendición y quebrantamiento. as we struggle to live inside of the good order, plan, and purpose God desires Mientras for us. tratamos de vivir dentro del plan de orden y estructura que Dios creó para nosotros. And then in Genesis 6:5 we read this. Y después en Génesis capítulo 6, versículo 5 leemos esto. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. This verse is the antithesis of what we see in the creation story. Este versículo es la antítesis de lo que vimos al principio en Génesis. Over and over again in Genesis 1 we see that God saw what he had made Una y otra vez vimos en Génesis 1 que todo lo que Dios había hecho era bueno. and he said it was Y good. Él dijo, era bueno. But in Genesis 6 we see that the goodness God intended, Pero en Génesis capítulo 6 vemos que lo que Dios había deseado que fuera bueno, that which was created as good is now completely broken. ahora estaba completamente quebrantado. And so Moses, who's writing Genesis, Entonces Moisés, quien está escribiendo Génesis, uses maybe the strongest language he could to describe this situation. él usa el lenguaje más fuerte que pudo encontrar para describir la situación. Whenever I'm working with married couples, I always tell them, Cuando yo estoy trabajando con parejas casadas, never speak in definitives. siempre les recomiendo no hablen en definitivo. It was one of the things that Bree and I learned in our premarital Es lo que mi counseling. esposa y yo aprendimos en las clases prematrimoniales. You shouldn't say things like, you never, Nunca deberíamos decir cosas como tú nunca or you o tú always. siempre. It's not a good idea. No es buena idea. And yet here the Holy Spirit doesn't take my marital advice. Y aún así el Espíritu Santo aquí no sigue ese consejo, ¿no? Instead, 3 different times, De hecho, 3 veces Moses speaks with a definitive. Moisés habla con una palabra definitiva. He says, everything they thought and imagined was consistently and totally evil. Él dice, todo lo que ellos pensaban era completa y totalmente malvado. Everything consistently and total. Todo consistentemente y totalmente. Everything they thought and imagined was evil. Todo lo que ellos pensaban y se imaginaban era malvado. So the picture we should have in our mind Entonces lo que deberíamos imaginarnos is an artist throwing clay onto a wheel es a un alfarero que está trabajando con el barro in order to create a pot. para poder crear una vasija. And so part of what it means to be made in the image of God Entonces parte de lo que significa ser hecho a la imagen de Dios is to actually join with God in creating. es unirnos a Dios en la creación. And so already in Genesis 6 what we Y see entonces ya aquí en Génesis 6 lo que vemos is that the image of God in humans was so broken. es que la imagen de Dios en el ser humano ya estaba totalmente quebrantada, It was so corrupt estaba corrupta, that everything they were creating que todo lo que ellos estaban creando, pensando, was in disobedience and opposition to God, era en desobediencia a Dios, even their thoughts. aún sus pensamientos. I think this is what the Apostle Paul was talking about in Romans 1, verse 28. Y creo que de esto es de lo que está hablando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 del versículo 28 al 32. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios.
Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Genesis 6 paints a picture of complete brokenness Génesis 6 nos está describiendo un quebrantamiento completo and unchecked depravity. y una depravación total. But how do we get here? Pero ¿cómo llegamos ahí? In just 6 chapters, how do we come to a place of utter brokenness? Pero en 6 capítulos, ¿cómo llegamos a este lugar de total quebrantamiento? Well, we see sin entered with Adam and Eve. Vemos que el pecado entró a través de Adán y Eva Their first 2 boys, Cain and Abel, were born. y sus primeros 2 hijos nacieron, Caín y Abel. Cain murders his little brother Abel. Caín asesina a su pequeño hermano Abel. And then Cain establishes a family lineage Y después Caín establece un linaje familiar that is founded on disobedience and rebellion towards God. que se fundamenta en la rebelión contra Dios. And 7 generations later, we see a man named Lamech Y 7 generaciones después vemos a un hombre que se llamaba Lamec, who boasts in his rebellion towards God. quien presumía de su rebelión contra Dios. And then we read this in Genesis 6:1. Y después leemos esto en Génesis capítulo 6, versículo 1. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. These first 4 verses of Genesis 6 Estos 4 versos de Génesis 6 may be the most weird verses in all of the Bible. a lo mejor son los versículos más raros de toda la Biblia. And they're highly debated Y se debate mucho acerca de ellos, because the idea of these sons of God porque la idea de los hijos de Dios marrying beautiful women as wives, casándose con hermosas mujeres leading to these Nephilim, que llevaron a los Nefilim, is really strange. es alguna idea un poco rara. What does it mean? ¿Qué significa? Who are these sons of God? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Well, there's one interpretation of this passage that's very clean. Hay una interpretación de este pasaje que es muy limpia, It fits our human logic porque queda muy bien con nuestra lógica humana. that the faithful line of Seth Que quiere decir que el linaje fiel de Seth, from Genesis chapter 5 de Génesis capítulo 5, begins to intermarry with the evil line of Cain, se empiezan a casar con el linaje de Caín, which creates corruption and demise of humanity. lo cual empieza a crear corrupción y el decaimiento de la raza humana. Scholars point and say that this is similar to what we see in the Old Testament later Los estudiosos de la Biblia dicen que esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento with the nation of Israel con la nación de Israel, when they began to intermarry with the foreign nations around cuando them. ellos empezaron a casar con personas de otras naciones. And these new relationships lead their heart away from God. Y estas relaciones alejaron su corazón de Dios. Perhaps the most famous example of this Y creo que el ejemplo más famoso de esto is King Ahab's marriage to an evil Phoenician princess es el rey Acab, quien se casó con una princesa fenicia named Jezebel. llamada Jezabel. This is a clean and tidy interpretation Esta es una interpretación muy limpia de este pasaje that fits the context surrounding it. que llena o que va con el contexto. But I don't actually think it's the strongest interpretation. Pero yo no pienso que es la interpretación más fuerte de este pasaje. Because instead, all throughout the Old Testament, Porque en todo el Antiguo Testamento, the phrase sons of God la frase hijos de Dios almost always describes supernatural beings. casi siempre se refiere a seres supernaturales, One sobrenaturales. One example is in the book of Job. Un ejemplo es en el libro de Job. If you know the story of Job, Si usted conoce la historia de Job, he was a righteous man, él era un hombre justo and one day Satan approaches God, y un día Satanás se acerca al Señor, just like a lawyer would approach a judge, así como un abogado se acercaría a un juez and he asks for permission to test Job's faith, y le pide permiso para probar la fe de Job. and God allows it. Y Dios le da permiso. And we read this in Job 1:6. Y leemos esto en Job capítulo 1, versículo 6. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentársela delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos.
Now that phrase, members of the heavenly court, Así que esta frase, miembros de la corte celestial, is obviously describing angels es que describe a ángeles or other supernatural beings. o a otros seres sobrenaturales. But remember, the Old Testament was originally written in Hebrew. Pero recuerde que el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo. And so what we just read is a translation. Entonces lo que acabamos de leer es una traducción. Instead, the exact phrase that's used in Job 1:6 Pero la frase exacta que vemos en Job is the exact same phrase from Genesis 6. es la misma frase que se utiliza en Génesis 6, It means sons of God. que es hijos de Dios. If you fast forward to the New Testament, Si usted se adelanta al Nuevo Testamento, it's clear that the early church es bien claro que la iglesia primitiva believed that there was a spiritual demonic presence on the earth creía que había una presencia espiritual demoníaca en la tierra, that contributed to the brokenness of humanity before the que flood. era parte del que había causado el quebrantamiento de la raza humana antes del diluvio. You can read 1 Peter 3 Usted puede leer Primera de Pedro capítulo 3 or 2 Peter 2 o Segunda de Pedro 2 to see what I'm talking about. para ver lo que estoy hablando. But in Jude verse 6, Pero en Judas capítulo 6 we read this. leemos esto. Y les recuerdo que los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían, Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. See, the earliest interpretations of Genesis 6 Las interpretaciones tempranas de Génesis 6 describe that there's a supernatural demonic presence on the earth. describen que hay una presencia demoníaca en la tierra, And I'm not sure how that worked. y yo no sé cómo eso funcionó. I don't know if men came under a demonic possession, Yo no sé si personas que fueron poseídas por entidades demoníacas, but we can see the result of it pero lo que sí sé es que vemos los resultados de eso. in Genesis 6:4. En Génesis capítulo 6, versículo 4. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. The result of these demonic unions Los resultados de esta unión demoníaca were Nephilites or Nephilim, fueron los nefilitas, which literally translated means fallen ones. lo que literalmente significa los caídos. Older translations call them giants Otras traducciones los llaman gigantes because they use Numbers 13:33 porque usan Números 13:33 as a signpost for their translation. como una referencia para su traducción. It reads this: Y esto dice: hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. the word giants right there La palabra gigantes ahí is Nephilim. es nefilitas. In Genesis chapter 10 verse 8, Y en Génesis capítulo 10, versículo 8, we're introduced to a man named Nimrod nos presentan un hombre que se llama Nimrod, who is given this same exact description. a quien se describe exactamente de la misma manera. And his name became synonymous Y su nombre llegó a ser un sinónimo with being a warrior, de ser un guerrero, a hunter, and a man of violence. un cazador y un hombre violento. And so we can summarize this whole thing Y así que podemos resumir todo esto, to say that the result of these demonic unions que el resultado de estas uniones demoníacas was a spiritually depraved, era una cultura depravada, a demonic culture that was ruled by mighty men una cultura espiritualmente depravada y demoníaca gobernada por hombres poderosos whose currency was violence. cuya moneda de cambio era la violencia. These were not bad people Esto no era gente mala making bad choices. tomando malas decisiones. This was spiritual evil and darkness Esto era oscuridad y una maldad espiritual invading and possessing que humanity estaba invadiendo y poseyendo a la humanidad, that led to brokenness. lo cual llevó a más quebrantamiento. I believe this is true of Genesis 6, Yo creo que esto es verdad en Génesis capítulo 6 and it may make us uncomfortable today, y a lo mejor nos hace sentir incómodos hablar de eso hoy, but I believe this is still true of us today. pero creo que esa es una realidad de nuestras vidas el día de hoy también.
of the culture and society that we live in. de la cultura y la sociedad en la que estamos viviendo. Ephesians 6:10 through 12, the Apostle Paul writes this. Efesios 6, capítulo 10 al 12 dice así, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. See, you do not have a human enemy. Quiero decirle que usted no tiene un enemigo humano. Your ex-husband is not your enemy, Su ex esposo no es su enemigo or your ex-wife. o su ex esposa. Your business competitor is not your enemy. Su competencia en el laboral no es su enemigo. Pastor Scott Matthews is not my enemy. El pastor Scott Matthews no es mi enemigo. Our enemy is Satan. Nuestro enemigo es Satanás. And he wants nothing more than to steal, kill, and destroy. Y él no quiere otra cosa más que robar, matar y destruir. In fact, our response to our enemies De hecho, nuestra respuesta a nuestros enemigos is to pray for them. es orar por ellos, It's to bless es them. bendecirlos, It's to live honorably. es vivir de una manera honorable. The weapons of our spiritual warfare Porque las armas de nuestra milicia are prayer. son la oración, It's to work for peace es buscar la paz and to walk in humility. y es caminar en humildad. And instead, when we fight as the world fights, Pero cuando nosotros luchamos como lucha el mundo, when we fight from our human flesh, cuando luchamos desde nuestra naturaleza humana, all we do is perpetuate dissension. todo lo que hacemos es perpetuar la disensión o la We división. just grow division Estamos haciendo crecer la división and lead to more brokenness, y causamos más quebrantamiento y dolor, which leads us to Genesis 6:6. lo cual nos lleva a Génesis capítulo 6, versículo 6. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Our brokenness breaks the heart of God. Nuestro quebrantamiento quiebra el corazón de Dios. Have you ever thought of that? ¿Alguna vez pensó eso usted? That our sin, Que nuestro pecado, big or small, pequeño o grande, always breaks the heart of God. siempre rompe el corazón de Dios. There has never been a victimless crime Nunca ha existido un pecado que no daña a nadie, because our sin is always first and foremost porque nuestro pecado siempre an offense against God. es una ofensa contra Dios. The brokenness in your marriage, El quebrantamiento en su matrimonio, the brokenness in your family, el quebrantamiento en su familia, the brokenness in our community, el quebrantamiento en nuestra comunidad, the brokenness in our church, el quebrantamiento en nuestra iglesia, it breaks the heart of God rompe el corazón de Dios. and it grieves His Holy Spirit. Y sorry. Pone triste a su Santo Espíritu. Hay otra palabra, pero se me fue. And yet God is not passive towards our brokenness. Dios no es pasivo cuando se trata de nuestro quebrantamiento. And we'll see that next week. Y vamos a ver eso la próxima semana. Because God, who is perfectly righteous, Porque un Dios que es perfectamente justo, who is perfectly just, as a way to protect those who are faithful to Him, tiene maneras de proteger a la gente que es fiel hacia Él. judges sin and brokenness Él juzga el pecado y el quebrantamiento. by sending a worldwide flood Y en ese lo hizo enviando un diluvio mundial to destroy sin para destruir el pecado and preserve His faithful. y para poder preservar a la gente fiel. But that's next week. Eso lo vamos a ver la próxima semana. But what about today? Pero ¿qué tal hoy? What should our response be to our brokenness? ¿Cuál sería nuestra respuesta al quebrantamiento? What should we do when we realize that we have sinned? ¿Qué deberíamos de hacer cuando nos damos cuenta que hemos pecado? That we are breaking the heart of God? Que estamos rompiendo el corazón de Dios. What do? ¿Qué hacemos? And the answer is repentance. Y la respuesta es el arrepentimiento. It's to allow our brokenness Es permitir que nuestro quebrantamiento to break our own heart, y quiebra nuestro propio corazón, which leads to repentance. lo cual debería llevarnos al arrepentimiento.
2 Corinthians 7:10. Segunda de Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Repentance is just to turn and walk the other way. El arrepentimiento significa girar y cambiar el camino. It's to change direction in your life. Es cambiar la dirección de nuestra vida. It's to confess that what you're doing is wrong. Es confesar que lo que estamos haciendo está equivocado. To return back to God Es regresar a Dios and to submit to Him. y es someternos a Él. I think the most beautiful picture of repentance we're given in the Bible Creo que una descripción más hermosa de arrepentimiento en la Biblia comes from the life of King David, viene de la vida del rey David, a man who God Himself calls un hombre a quien el mismo Dios llamó, a man after His own heart. un hombre conforme a mi corazón. And yet from that heart, Y aún así de ese corazón, David commits adultery David cometió adulterio and murder to try and cover it up. y un asesinato para tratar de cubrir ese pecado. And yet in his brokenness, Y aún así en su quebrantamiento, David repents. David se arrepiente. David turns back to God. David se vuelve a Dios. And we see this in Psalm 51. Y vemos esto en el Salmo 51. But as we read this, Y al leerlo, we're not going to put the words on the screen. no voy a poner las letras en la pantalla. Instead, I want you to close your eyes. Le voy a pedir que cierre sus ojos. And I want you to picture these words. Y quiero que mediten estas palabras. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñabas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce hasta que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no lo rechazarás a un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. 1 John 1:9 says this. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. This is the gospel, Este es el evangelio, that even in our sin and our brokenness, que aún en nuestro pecado y en nuestro quebrantamiento, God sent His one and only Son, Jesus Christ, Dios envió a su único Hijo, Jesucristo, into the world not to condemn us, para enviarlo al mundo, no para condenarnos, but to save us. sino para salvarnos. And that when He went to the cross, Y después Él fue a la cruz He allowed His body to be broken y Él permitió que su cuerpo fuera quebrantado for our brokenness. por nuestro quebrantamiento. And He took the punishment that we deserve. Y Él tomó el castigo que nosotros merecíamos.
And it's the result of Jesus' sacrifice Y como resultado del sacrificio de Cristo, that even in our brokenness, es que aún en nuestro propio quebrantamiento we can turn back to God. podemos volvernos a Dios, We can repent. podemos arrepentirnos, We can confess our sins podemos confesar nuestros pecados and experience His blessing in our lives. y podemos experimentar su bendición en nuestra vida. We can experience healing Podemos experimentar sanidad and a new relationship with Him. y una nueva relación con Él. And that is my prayer for us today. Y esa es mi oración para hoy, para nosotros hoy. As individuals, Como individuos, as families, como familias and as a y church. como iglesia. That in humility we would confess our brokenness. Que en humildad podamos confesar nuestro quebrantamiento. That we would repent and turn back to God Que podamos arrepentirnos y volvernos a Dios. and experience healing Y poder experimentar sanidad and His blessing in our lives. y su bendición en nuestra vida. The way we remember and celebrate the sacrifice Jesus made La manera en la que nosotros recordamos el sacrificio que Cristo hizo is through taking communion. es a través de la Santa Cena. The bread, taking the bread and the wine Tomando el pan y el vino that represents Jesus' broken body que representa el cuerpo quebrantado de Jesús and His shed blood for the forgiveness of our sins. y la sangre que Él derramó por el perdón de nuestros pecados. Paul writes in 1 Corinthians 11, Y Pablo escribe en 1 de Corintios capítulo 11. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. let's pray. Vamos a orar. Father, I thank You for Your love. Padre, te doy gracias por tu amor. I thank You for Your sacrifice. Padre, te doy gracias por tu sacrificio. I thank You that while we were still sinners, Te agradezco que aún siendo pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. And so, Holy Spirit, I pray Espíritu Santo, oro that You would humble us, que nos hagas humildes, that You would convict us, que tú nos redargullas, that You would show us where we have fallen short of the standard God has for us. que tú nos muestres esas áreas de nuestra vida en las que no hemos llenado los requisitos que Dios ha establecido. Not because You want to hurt us, No porque quieras lastimarnos, but because You want to restore us. sino porque tú quieres restaurarnos And You want to heal us. y tú quieres sanarnos And You want us to be more like y You tú quieres que seamos más como tú so that You can work through us para que entonces puedas trabajar a través de nosotros for the glory of Your name para la gloria de tu nombre and the advancement of Your kingdom. y el avance de tu reino. And so I pray that You help us to reflect on our hearts. Señor, ayúdanos a reflexionar. Would You point out anything that offends You? Muéstranos las áreas de nuestra vida que te ofenden. And as we come and we take the wine and the bread, Y al tomar el vino y el pan, may we approach You with pure hearts, que podamos acercarnos a ti con un corazón puro, hearts full of gratitude un corazón lleno de gratitud and of worship, y de adoración, because You and You alone are worthy of our worship. porque solamente tú eres digno de nuestra adoración. And I pray this in the powerful name of Jesus. Oro todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén.